Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzbi Ben Daniel. Día de hoy, hermanos, damos continuación al comentario de la parashá semanal. Esta semana corresponde la parashá número 47, la cual lleva por nombre Re Mira. Re Mira. Y esta parashá da inicio en Deuteronomio 11, versículo 26 y concluye en Deuteronomio 16, 17. Hermanos, tomen asiento, tomen nota y disfrutemos de este comentario porque esta parashá viene llena de eventos y acontecimientos muy importantes, muy relevantes en la historia del pueblo de Israel y para nuestras vidas también. Así que les menciono por encimita ciertos puntos que se mencionan en esta parashá y que vamos a estar ampliando a lo largo del programa. En esta parashá se nos, inicia de una manera impresionante, con una declaración muy clara y sencilla, diciéndonos la bendición de Jehová viene si oímos los mandamientos de él, y la maldición de Jehová si no los oímos, para ir en pos de dioses ajenos. Así es como da inicio esta parashá. Se nos dan ciertas advertencias contra la idolatría, se nos hace mención acerca de los animales limpios e inmundos, se nos habla acerca del diezmo, por ahí nos encontramos el año de remisión también, el trato hacia los pobres, la manera en que el pueblo le iba a apoyar a los pobres, también se nos dan ciertas instrucciones, leyes sobre los esclavos, se nos menciona cómo se consagran los primogénitos y al final nada más y nada menos que se nos vuelven a mencionar las fiestas del Señor, las convocaciones santas. Así que, como les decía, hermanos, esta parashá viene llena de información y de datos. Bienvenido, hermano Miguel, y bienvenido, hermano Etzbi. Shalom, shalom. Hoy en esta parashá de Re Mira, tal vez nos puedas, hermano Etzbi, ampliar un poquito más con respecto a este nombre de esta parashá también. Bueno, el nombre, casi como en casi todas las parashot, representa la primera palabra o a veces en las primeras dos palabras por cuestiones de traducción. En este caso, como decías, mira es lo que es la palabra re. ¿Okay? Entonces, con esa palabra comienza la parashá, re. Pongo delante de ustedes una bendición y la maldición. ¿Okay? Entonces, veníamos recapitulando acerca del libro de Deuteronomio, significa es la segunda ley, los 10 mandamientos están expresados nuevamente, lo vimos en una de las últimas parashot, y Moisés está enseñándoles, explicándoles todo esto a esta generación que va a entrar en la tierra al final del viaje en el desierto de 40 años. ¿Okay? La primera ley había sido dada al año siguiente, o el mismo año, perdón, a los 50 días de haber salido Israel de Egipto. Entonces, después de 40 años de peregrinación en el desierto, están a punto de entrar a la tierra y ahora es cuando la Torá se convierte en lo más relevante, porque vemos muchísimos mandamientos, como dice, cuando entres en la tierra, ¿sí? Muchísimos mandamientos que casi parece como que deben ser observados solo en la tierra de Israel, y de hecho es la opinión de muchos rabinos, muchos teólogos, que muchos mandamientos, de hecho, pueden ser observados solamente en la tierra de Israel, y solamente alrededor del culto del templo, ¿sí? Que va a ser erigido en una de las ciudades de la tierra de Israel. Ahora, hay muchísimos mandamientos y cuestiones minuciosas acerca de
cómo relacionarnos con nuestro prójimo y cómo debemos servir al Creador, ¿sí? Muchos estatutos, muchas derogaciones, pero si queremos simplificar el objetivo de la Torá, que tal como Yeshua decía el mandamiento más importante, y Rabbi Akiva, si amarás a tu prójimo como a ti mismo, Hillel también, lo demás es comentario, ¿sí? O no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, en la forma negativa. Esa es una sintaxis de toda la Torá, es dicho. Yo creo que este comienzo de esta parashá es algo muy parecido. ¿Sí? Me dicen sí, está de acuerdo, Miguel. La Torá es la bendición y maldición que es puesto delante nuestro, ¿sí? Y la bendición es simplemente obedecer los mandamientos y la maldición no obedecer. ¿Okay? Como para decirle a un niño pequeño, ¿sí? Si haces esto, te va a ir bien. Si haces caso a lo que te dice papá, te va a ir bien y no te vas a lastimar. Si desobedeces, entonces te vas a lastimar, ¿sí? La maldición, entre comillas. Es una manera muy simple de ponerla y es la manera que Moisés lo expresa a la gente y recordemos, toda la congregación de Israel, hay grandes, hay pequeños. ¿Okay? Entonces, es también para que un niño lo pueda entender de una manera muy simple y es, yo creo que una de las premisas principales de la Torá. Muchos de los mandamientos tampoco se pudieron cumplir a lo largo que estaban en el desierto, ¿no? Vemos que las celebraciones, por ejemplo, no las pudieron hacer. Pero ahora que entran es el tiempo de poner todos esos estatutos y mandamientos por obra. Entonces, yo veo en eso una sombra de lo que ocurre en nuestra vida una vez que hemos sido rescatados por Yeshua también. Anteriormente vivíamos en el mundo, ¿no? Decimos como Misraim o Egipto, sin Elohim, sin Torah y simplemente jugando a la religión. Entonces, Yeshua llega a nosotros, nos rescata de la esclavitud del pecado, de deseos, pasiones, culpas, temores y toda aquella carga de cosas negativas que había en nuestras vidas, y en cierto sentido cruzamos el Jordán. Cuando encontramos a Yeshua, digo, una figura es como cruzar un Jordán, y después de que hemos hecho un mikveh, una inmersión o bautismo, como se llama en las iglesias, declaramos públicamente que hemos entrado en esa nueva vida. Pero de la misma manera que la nación de Israel, una vez cruzara el Jordán, entrar a la tierra prometida, tenía la responsabilidad de elegir vivir de acuerdo a los estatutos y decretos entregados por Jehová, a nosotros nos corresponde lo mismo. Porque allí en el comienzo dice, hoy pongo delante de vosotros, escoge. Bueno, nosotros recibimos o entregamos nuestra vida a Yeshua, lo reconocemos a Él, y tenemos la responsabilidad de elegir esa nueva vida de acuerdo a los principios, estatutos y decretos ejemplificados por Yeshua, reconfirmados por Él. En otras palabras, si afirmamos que estamos en Yeshua, nuestra vida debe ser regida por esas instrucciones que están allí, que Moshe está recapitulando, ¿no? Porque nunca han perdido vigencia. Al fin y al cabo, Yeshua mismo dijo, yo nunca vine a abrogar, a anular la Torah de los profetas, sino a dar cumplimiento, a dar ejemplo con todo eso. Muy bien. Y a medida que vamos avanzando en la... Perdón, sí. Harold, solo quería completar algo que dijo Miguel, que me gustó mucho el comentario acerca de entrar en la tierra y cruzar el Jordán. Y lo que quería remarcar es también cómo cuando el pueblo de Israel entra a ese reposo, ¿sí? Que es la tierra que es heredada, que le es dada por posesión, no están en el jardín del Edén. ¿Okay? Esto no es la era mesiánica. O sea, tienen que luchar y conquistar esa tierra y van a luchar contra 7 tribus, ¿okay? Que están ahí, que ellos tienen
obligación de exterminar, básicamente, de cometer genocidio, que ese es otro tema que podemos discutir, ¿ok? Pero Vale, vale. el tema de tener que luchar por eso, y además, si lo seguís con esa línea metafórica de espiritualización, ves que Israel tampoco los exterminó a todos. Y luego esa pequeña remanente que queda, esa levadura, luego crece y se convierte en problemas para Israel y para la observancia de esos estatutos que ellos tienen que estar rigiendo su sociedad a través de ellos. Pero bueno, adelante, Harold. Bueno, les iba a mencionar que es interesante porque a medida que ellos van entrando a la tierra, se nos dice en esta parashá, se nos hace como un recordatorio de ese primer mandamiento. Yo soy Jehová, vuestro Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esta parasha, lo primero que Jehová les dice es, ustedes van a entrar a la tierra y mucho cuidado con la idolatría, ¿verdad? Ustedes van a entrar y van a destruir los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses, van a derribar sus altares, van a quebrar sus estatuas, se nos dice, y las imágenes de acera, van a destruir las esculturas de sus dioses, van a raer su nombre de aquel lugar. Entonces, esa es como la primera, el primer mandamiento que lleva a Israel de frente, ¿verdad? No quiero que ustedes tengan nada que ver con la idolatría, ¿verdad? Y justamente después de eso, se nos dice que Jehová iba a escoger un lugar donde iba a poner su nombre y donde debíamos de llevar ahí los holocaustos, ofrendas y diezmos. Y estaba prohibido que Israel llevara estos holocaustos y estas ofrendas a un lugar que no fuera este lugar, ¿sí? Donde Jehová iba a poner su nombre como tal. Y me llamó la atención que este comentario que hacías acerca de la era mesiánica, porque a pesar de que no es la era mesiánica lo que ellos iban a vivir ahí, nos encontramos con una profecía que yo diría, me atrevería a decir que es una profecía mesiánica. Esta está en el pasaje 10 del capítulo 12. Dice de la siguiente manera: pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Entonces como que yo me transporté, hermano Miguel, a esa era mesiánica. Yo dije, qué hermoso, porque aquí Jehová está bien, les está hablando, ellos van a entrar a la tierra, pero van a tener que pelear con estas tribus, con estas naciones. Sin embargo, esto podríamos verlo como a futuro, ¿sí? Les está prometiendo esa tierra que le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles tranquilos porque va a haber un momento en el tiempo donde sus generaciones ya no van a tener que preocuparse más de sus enemigos, porque yo les voy a dar ese reposo y ustedes van a habitar seguros, ¿verdad? Como todas aquellas palabras hermosísimas en Isaías, que se nos dice que él va a abrir como riachuelos o ríos nuevamente sobre la tierra, y que mi pueblo va a habitar seguro, y bueno, trayéndonos a memoria toda esta era mesiánica. Entonces, ¿cierto? No van a entrar a Disneylandia, podríamos decirlo, en este momento. Van a tener que luchar por tomar esa tierra que Jehová les ha dado, pero a futuro sabemos que sí, va a haber un tiempo en que Jehová va a traer descanso a su pueblo, hermanos. Y bueno, seguimos viendo más adelante advertencias de no ofrecer holocaustos, les decía, donde nosotros cristianos, sino donde Jehová lo había establecido. Más adelante se nos recuerda la prohibición acerca de comer sangre, ¿sí? Ya se nos había mencionado de que la sangre la íbamos a derramar, y a medida que avanzamos, hermanos, vemos la clave otra vez. Jehová nos va dando claves en su Torá para saber qué es lo que nos va a hacer que nos vaya bien en la vida, así a nuestros hijos. Les cito este pasaje rápidamente. Vean qué interesante, y esto lo mencionaba el hermano Tzvi.
La sencillez en que Jehová plantea las cosas en su Torah como un padre para con su hijo. Guarda y escucha todas estas palabras. Les estoy citando el pasaje 28 del capítulo 12. El 28 del capítulo 12 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, qué hermoso cómo encontramos de una manera tan sencilla que cualquier israelita puede entender esto. Me encanta cómo el hermano Nehemia lo explica. La Torá fue dada de una manera sencilla para que el israelita, agricultor, el que trabaja la tierra, hasta el más erudito, pudieran entender este lenguaje, ¿verdad? Guarde estos mandamientos para que a ustedes les vaya bien. Hermano Miguel. Sí, y un par de versos adelante es interesante lo que se plantea allí, ¿no? Porque mira cómo dice, después de que esas naciones sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas y de no indagar respecto de sus dioses diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses para que haga así también yo. Mire, aquí hay mucha tela que cortar porque tenemos que entrar necesariamente en el asunto de las tradiciones heredadas. Hemos heredado mentiras, como dice Jeremías, ¿no? Y todos nosotros nacimos dentro de una cultura que practicaba, o que practica, porque todavía lo hace, una cantidad de celebraciones de origen pagano o conectadas con el asunto del paganismo, y que ninguno de nosotros ni siquiera se ha cuestionado en su origen, de dónde vienen, cómo, por qué se celebran estas cosas en esas fechas. Entonces volvemos otra vez a caer ahí en la advertencia de que ojo con las celebraciones que ustedes hacen, no indaguen para que no hagan como ellos. No harás así a Jehová tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Jehová aborrece. Aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Toda palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla, no añadirás a ello ni quitarás a ello. No sé por qué es tan difícil seguir eso, porque uno le dice a la gente, oiga, revise el asunto de los árboles de Navidad, por decir algo. Y dice, no, pero es que me trae unos recuerdos fantásticos de cuando era niño y el Papá Noel y el Niño Dios que venía y que no sé qué, y me aparecían los regalos ahí por la mañana. Y bueno, todos los villancicos y todo lo que se cantaba. Ok, pero a estas alturas usted ya tiene que mirar a la luz de la verdad cuál es el propósito y cuál es el origen de eso. Y no puede seguir escondiéndose detrás de los afectos, de los buenos recuerdos y de las cosas agradables que vivió en su niñez, porque la palabra de Jehová está al frente. Y nosotros debemos una obediencia sin restricciones a lo que Él plantea. Y no podemos añadirle, dice. No se trata de que, no, es que yo celebro, yo celebro así la Navidad, pero además hago. No, haga lo que dice la Escritura. Si usted sigue con eso, usted va a ser libre. Claro. Hermano Miguel, y ahora que usted menciona eso, por aquí en esta parashá, y si no me equivoco en la siguiente, se nos hace esta advertencia acerca de ese árbol de acera. Es muy interesante. No se iba a plantar esos pinos, esos árboles, pero mire, esto del tema de la Navidad es antiquísimo. Cuando yo lo veo, yo digo, Dios mío, esto hasta en la escritura aparece. Poner esos árboles cerca del santuario, se nos da esa advertencia, no caigamos en ese tipo de idolatría. Y en la próxima parashá, vamos a estar hablando eventualmente de eso, se nos dice del por qué estas naciones que habitaban esta tierra de Canaán fueron expulsadas por deseo de Jehová, usando a Israel, y fue por estas mismas barbaridades que ellos mismos cometían, ¿sí? en la tierra, contaminando la tierra. Entonces, a Israel se le da esa advertencia diciéndole, no sigan estos mismos caminos, porque estas naciones que yo estoy expulsando delante de ustedes, por estas mismas razones yo los estoy echando de la tierra, porque las cosas que ellos hacen son abominables. Ustedes no las van a hacer, ustedes son un pueblo santo, un pueblo apartado.
Ajá. Y bueno, Un pueblo kadosh. un pueblo Kadosh. Amén. Y otra frase importante aquí en el capítulo anterior que decía también que se puede conectar con esto, no harán como todo lo que nosotros hacemos hoy aquí, cada uno como le parece bien, que también marcando una distinción entre el momento que están de un lado del Jordán al momento a que entran en la tierra, que es donde realmente la Torá entra en efecto, pero también haciendo alusión a cómo había cierto nivel de no observancia en el desierto. ¿Okay? Por eso Josué va a tener que circuncidar a todo varón antes de entrar, etc. Harold, no sé si querías agregar algo Sí, a esto. rápidamente, ese problemita que tú mencionas lo vemos otra vez al final del libro de Jueces, ¿verdad? Se nos menciona de cómo Israel tenía esa tendencia de hacer lo que ellos querían hacer cuando no estaba el líder, no había una presencia, una figura, ¿verdad? Lo decimos de una manera clásica, hacían lo que les daba la gana y todo el pueblo hacía lo que quería porque no había como un líder, no había un juez, no había un rey, no había un profeta, no había, cada quien hacía de acuerdo a su parecer, ¿verdad? Entonces me llama la atención ese comentario de esa mención que hacías, hermano Zvi. Una cosita pequeña antes de pasar al otro capítulo, es el verso 19. A mí me impacta mucho porque dice, cuídate de no desamparar al levita en todos los días, todos tus días sobre la tierra. ¿Y por qué eso? Bueno, sencillamente los levitas estaban encargados de oficiar todas aquellas cosas en favor del pueblo delante de Jehová. Si se descuidan los levitas, no hay quien haga ese trabajo y el liderazgo espiritual va a ir de cabeza. Y fue lo que efectivamente sucedió. Y sucede hoy en día también, ¿no? Cuando la gente descuida sus responsabilidades de apoyar ministerios que están llevando la palabra, que están proclamando la palabra, pues las cosas tienden a ir de mal en peor. O los ministerios arrancan a desviarse también poniendo negocios para subsistir, cosa que no debe ser. Entonces, bueno, solamente una nota allí. Muy bien, muy Bueno, bien. ya para seguir avanzando ya con el siguiente capítulo, habla de falsos profetas, ¿sí? Dice, si se levanta un soñador de sueños o un profeta y se cumple la señal, ¿ok? Pues esta palabra es interesante, si se cumple la señal, pero él lo dijo en el contexto de ir en pos a dioses ajenos y servirles, que no escuchen la palabra de ese profeta, y dice, porque el Señor, porque el Todopoderoso los está probando para saber si lo aman con todo su corazón y con toda su alma. ¿Okay? Entonces, esto también, no tendrás otros dioses frente a mí o delante de mi presencia. ¿Okay? Si viene alguien que es un supuesto profeta, pero nos está haciendo ir en pos de dioses ajenos, ¿okay? Esto es justamente cómo el judaísmo ve al Jesús cristiano. ¿Okay? Dice, no puede ser el Mesías, no puede ser un profeta verdadero, porque de él salió toda esta religión pagana, básicamente, ¿sí? La Trinidad y desobedecer mandamientos, etc. Entonces, estas cosas son pruebas, nos dice, ¿sí? También habíamos visto en una de las últimas parashot, el viaje en el desierto por 40 años había sido una prueba también. Entonces, hay cosas que aparentemente son negativas, pero pueden venir a nosotros a manera de prueba, ¿sí? Y bueno, en este contexto del capítulo 13, también diferenciarse de las otras naciones, vivir de manera apartada, hasta el punto que incluso si un miembro de tu familia dice de ir a servir a otros dioses, que no tengas lástima del miembro de tu familia, tu hijo, tu hija, tu hermano, sino que lo matarás y tu mano será la primera sobre él para matarlo. ¿Y qué dice Terrible. después? Eso no, eso es salvaje, eso es Medio Oriente antiguo, es peor que el Wild Wild West.
Dice, y Sí, todo Israel lo oirá y temerá, y y mira, no volverá a hacer semejante maldad en medio de ti. ¿Okay? Este mandamiento no está dado para que cada persona ande matando miembros de su familia, ¿okay? Sino que es una advertencia temeraria, más bien, para que la gente no haga eso, que no se ponga en esa situación para comenzar, ¿sí? Pero si se llegase a hacer, y obviamente hay 2 o 3 testigos, habla también de eso. sí, En tiene este, que haber todo un proceso, ¿no? exacto, exacto, y no sucedía a menudo, Mm, pero si tiene que suceder, esto iba a ser una cosa memorable, que tal vez luego por 100 años nadie lo hubiese hecho porque no querían o conocían de este caso. Entonces, estas son cosas que uno tiene que pensar, o sea, es la justicia divina que no necesariamente entendemos o se va a moldar a lo que son los criterios en nuestra sociedad hoy en día. ¿Sí? Lo mismo cuando habla, antes mencionaba, de genocidios. ¿Sí? A ciertas tribus que vivían ahí, ni siquiera dejarle a los niños. Imagínense hacer eso hoy en día. Es una locura. Pero está esta pregunta filosófica que muchas veces sale en círculos sociales. ¿Qué haces si vos sabés que un bebé o un niño va a ser Hitler? ¿Ok? mm, ¿Qué haces? A veces un niño de 8 años, digo 100%, este es Hitler. Te llevo al pasado y vos vivís ahí. Ese es Hitler, que va a asesinar 6 millones de judíos, 30 millones de personas. ¿Lo matás al niño para que no haga eso? Es una pregunta filosófica muy difícil que el Todopoderoso no confió en nuestro criterio para poder responder, sino que instruyó a Israel a que liquide a esas naciones por determinados motivos. ¿Se entiende? Lo mismo con el diluvio universal. ¿Okay? Todos los animales tienen que morir. ¿Qué culpa tienen las ardillas? ¿Sí? De lo que estaban haciendo los hombres. Pero bueno, todo se tuvo que ir. Bueno, ahí no lo tuvo que hacer la mano humana, ¿sí? Lo hizo de manera divina. Pero aquí es como que el creador está utilizando a Israel, ¿sí? El creador utiliza naciones, ¿sí? Y señores para hacer su voluntad. Lo mismo cuando tuvo que castigar a Israel. Okay, Israel no se salva, no se salva. No es la nación santa solo ejecutando juicios contra paganos. También Israel sufrió sus holocaustos, ¿sí? Y desde persecuciones romanas, desde persecuciones de asirias y babilónicas, por su propia desobediencia. ¿Sí? Y el creador utilizó esas otras naciones ahora para ejecutar juicios contra Israel, tal como Israel lo está ejecutando aquí contra otras naciones. Así es, así es. Y tal vez volviendo rápidamente a este pasaje acerca del profeta, yo siento que aquí se comparte una información bastante sensible. Bueno, de primera entrada podemos ver ese celo de parte de Jehová de cómo él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? De hecho, en el pasaje 4 se nos dice, en pos de Jehová, vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. O sea, no deja campo como para nadie más. Entonces, lo interesante es que él permite que se levanten estos profetas falsos, ¿verdad? O sea, diciendo, voy a dejar que esto suceda y voy a probar su corazón. Ahí lo dejamos. Seguimos avanzando porque el tiempo nos está alcanzando, ¿verdad? Entonces, luego se nos hablamos de los animales limpios e inmundos o impuros, ¿verdad? Y se nos da toda la lista, las descripciones de qué animales podíamos comer, qué animales no podíamos comer. Aquí veo yo también la sabiduría del Altísimo para con su pueblo Israel, ¿verdad? Diciéndole, estos animales impuros, ustedes no los van a comer, no se nos dan las razones, pero hoy sabemos
de las consecuencias de comer animales que no son animales limpios, ¿verdad? Interesantemente se nos habla de que de cosa mortecina, dice, ninguna cosa mortecina íbamos a comer, pero el extranjero se la podíamos dar a ellos o la podía comprar también el extranjero, interesantemente, ¿verdad? Ese es un dato muy interesante. Y está el famoso pasaje del cual el judaísmo, tal vez rabínico, se basa para no mezclar carne con lácteos, ¿verdad? Hermanos, el pasaje que dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, ¿verdad? Luego se nos habla acerca de el diezmo, las instrucciones acerca del diezmo y de cómo tener cuidado del levita, de la viuda, el extranjero, el huérfano, a través de los diezmos. Se nos habla del año de remisión, cómo las deudas eran perdonadas cada 7 años. Y interesante, casi ya para ir concluyendo por acá, veo este pasaje aquí, hermano Miguel, que dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y se me vino a la cabeza, muchos tal vez pensarán, ¿verdad? Banqueros a nivel mundial, de cómo son los que manejan finanzas a nivel ¿verdad? Del mundo, y son los que prestan a países, ¿verdad? No digo que sean banqueros guardadores de Torah, pero yo veo como un reflejo de esta palabra alcanzando estas personas cumpliendo esa palabra de alguna manera, que tiene que ver con prestar a naciones. Hermanos, voy adelante. Rothschild es el cumplimiento de la profecía, Harold. Entre otros, ¿verdad? Entre otros. No, igual lo que me llama la atención aquí también acerca del año sabático, y sabemos que se perdonan las deudas, pero dice el 15.3, de un extranjero podrás exigir el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti desistirás de cobrarlo. ¿Okay? Entonces, interesante, porque yo esto siempre pensé que era rabínico, pero no, la Torah misma dice, o sea que a extranjeros está bien. Okay, y hace una distinción con el prójimo del pueblo de Israel en este sentido. Y les puedes cobrar interés, creo, también. Sí. Pero bueno, sí, hay mucho más que queda, que espero que la gente pueda estudiar por su cuenta. Yo solo quería remarcar aquí una cosa más. También en el 16, bueno, es muy importante las 3 fiestas de peregrinación, ¿sí? Que la gente se fije también. Y en el comienzo del 14, esto es lo último y me despido con esto, ustedes son hijos de Jehová vuestro Elohim. ¿Ok? Porque yo siempre escuché del cristianismo que nos convertimos en hijos solo a través de Yeshua. Entonces, interesante. Esto es algo que viene de la Torá, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y el Creador dice, ustedes son hijos. O tal vez Moisés. Ahora tendría que mirar otra vez el contexto, pero aunque lo diga Moisés, el concepto, ¿okay? Que ya existía en ese entonces. ¿Okay? Quisiera añadir algo rápido, hermano Tzvi, ahora que mencionas esto, en Éxodo a Israel se le llama mi primogénito, ¿verdad? Israel mi primogénito, le dice. Entonces puede ser que haya una relación aquí también. Sí, entonces sí, interesante. Solo ahí para destacar. Ok, muy bien. Bueno, y llegamos entonces al final de esta parashá. Bueno, hermanos, muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros este espacio. Hermano Tzvi, hermano Miguel, muchísimas gracias por siempre traer estas palabras de sabiduría, con respecto a este comentario de la parashá que nos edifica tanto. Esperamos haya sido de bendición para ustedes y nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.